Doctores, ¿pueden ver las imágenes que estoy mostrándoles, por favor? Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Bien. Entonces vamos a hacer la clase magistral de lo que se refiere a lo que es HPV o hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática benigna, pues es aquí en esta parte hablamos de un órgano glandular fibromuscular en forma de pirámide invertida, ¿no? Y que contiene glándulas formadoras de semen, ¿no es cierto? Esta es la glándula prostática, ¿no? Estamos en la parte alta, bueno, que está la vejiga, y en la base está la próstata, el cual está alrededor de la uretra prostática. ¿Ya? Seguimos. La ubicación de la próstata. Hacia arriba tenemos el cuello de la vejiga. Hacia abajo está el músculo transverso profundo del perineo. A ver, ¿dónde está ¿Dónde está mi ficha? Hacia abajo está el músculo transverso profundo del perineo, el cual prácticamente delimita la parte del vértice de la glándula prostática. Hacia la parte anterior está el ligamento puboprostático. A la parte posterior de la glándula prostática, está la fascia de Don Villiers, y hacia los lados, a las partes laterales, va a encontrar la fascia del elevador del ano, en las partes laterales de la próstata, la fascia del elevador del ano, está la fascia periprostática y la fascia endopélvica anterior. ¿Ya? Ok. Seguimos. Al palpar la próstata, cuando uno palpa la próstata, considerando además que la próstata debe tener ¿cómo se llama? Debe tener un volumen de aproximadamente 3 por 4 por 2 centímetros y un peso aproximado de 20 gramos. Entonces, debemos, al momento de hacer el tacto rectal, introduce el dedo por el recto y se acerca a la glándula prostática. En el 99-100% de casos, la glándula prostática está al alcance de nuestro dedo, ¿ya? Y tenemos la particularidad de que debemos buscar en la glándula, por esta vía, vamos a ver prácticamente la cara posterior de la próstata, y en ella debemos buscar la consistencia de la próstata, que puede ser de carácter fibromuscular como su nariz, puede ser de carácter discretamente endurecida como su mentón, ¿no? O puede ser de carácter duro como el nudillo de su mano, o la frente, ¿no? O la palpación de la frente. Cuando uno tiene una palpación como la punta de su nariz, que es de carácter fibromuscular, ese es el carácter de una próstata normal, es fibromuscular. Pero si uno lo palpa como el mentón de su rostro, así de esa consistencia, entonces estamos frente a un proceso de una inflamación prostática. Estaríamos frente a una prostatitis probablemente. Y si uno lo palpa como tan duro como el nudillo de sus manos, o como la superficie de la frente de la frente de su rostro, entonces estaríamos frente a la sospecha de un cáncer de próstata, ¿no? Debemos ver la consistencia, debemos ver la forma, que es en forma piramidal, ¿no? Debemos ver el tamaño aproximado de la próstata. Para eso debemos poner el dedo y rotar el dedo en forma antero-posterior y lateral, ¿no? Buscando las dimensiones de 3 por 4 por 2 centímetros. Esto nos dará más o menos una próstata aproximadamente de 20 gramos. Debemos ver el tamaño de la próstata, como les digo. Debemos revisar también la superficie, que puede ser regular o irregular, o presentar nódulos. Si presentan nódulos, entonces estaríamos en la sospecha de un paciente que tiene un tumor maligno de próstata, ¿no? En la presencia de nódulos, cuando uno evalúa nódulos, tiene que hacer el diagnóstico diferencial con ellos, ¿no? Y asegurarnos de que no sean. Debemos ver si esta próstata, al momento de palparla, también está móvil o está adherida a plano profundo, porque si lo ideal es que esté móvil, ¿no? Móvil o moderadamente móvil,
Pero si está adherido completamente firme a plano profundo, entonces estamos frente a la sospecha de un cáncer de próstata. Además, debemos ver si hay dolor a la presión. Si a la presión de la glándula prostática presenta dolor, podemos sospechar en la posibilidad que está siendo un problema de tipo infeccioso de la glándula prostática, ¿no? ¿Cómo se llama? Normalmente la próstata no tiene infección, no suele doler. Ahora, siguiendo la historia de la presentación del caso, según esto, según estas características, también debemos encontrar que McNeil es uno de los investigadores de la próstata, ha encontrado una zona central, fibromuscular, una zona de transición, una zona periférica y una región de la glándula periuretral, ¿no? Periuretral. Entonces, pero de lo más importantes y saltantes que debemos recordar en esto, debemos recordar que hay una zona que es periférica, que es la zona D. En esta zona periférica es donde se halla los mayores, digamos, casos de inflamación prostática y de inicio de lo que es un cáncer de próstata en la zona periférica, y eso representa el 70% de la glándula prostática. Otra zona que es la zona central, que es la zona A. La zona A representa aproximadamente el 20 a 25% de la glándula prostática. Y otra zona que debemos tener presente es la zona C, que es la zona de transición, que en esta zona se presenta o es básicamente la responsable de la hiperplasia prostática benigna en este caso, ¿no? En HPV, el crecimiento básicamente es a partir de esta zona, sobre todo de la zona periuretral, de la zona central, sobre todo de la zona más proximal. Se forman unos pequeños nódulos de hiperplasia y estos van a ir creciendo y van siendo constitución de la zona central. Producen un aumento del volumen de la próstata, pero además producen una disminución concomitantemente de la luz del conducto uretral que envuelve prácticamente, que está envuelta por toda la glándula prostática. ¿Ok? La irrigación está dada por la arteria vesical inferior, está dada por la arteria hemorroidal superior y media y por la pudenda interna. El drenaje venoso está dado por el plexo venoso prostático y el plexo venoso vesical, que ambos desembocan en la vena hipogástrica. ¿Ya? Está el drenaje venoso. En lo que se refiere a la inervación, está dado por el plexo nervioso, ¿cómo se llama? El plexo nervioso simpático y el plexo nervioso parasimpático. Donde el plexo nervioso simpático está dado por las fibras del plexo hipogástrico inferior y el plexo nervioso parasimpático está dado por las fibras de los nervios esplácnicos de la pelvis. Otra característica importante que debemos considerar, o sea, la inervación, ¿no? Porque el sistema linfático está dado por los ganglios hipogástricos en la zona, ¿no? Otras estructuras cercanas a la glándula prostática, según la anatomía que está presentando, son las glándulas bulbouretrales de Cooper, que son dos glándulas esféricas que aparecen a nivel de la uretra membranosa, ¿no? Que son de dimensiones de 0,5 hasta 1 centímetro de diámetro cada una, y que, ¿cómo se llama? Se abren a la luz de la uretra a nivel de la uretra esponjosa. La función de esta glándula, que es una glándula exócrina, ¿no? Es una glándula exócrina, es la de neutralizar la orina y lubricar la uretra. ¿Ok? Otra de las glándulas importantes aquí, bueno, acá tenemos la glándula de Cooper, solamente para que
Vean la ubicación, ¿no? Acá la glándula de Cooper. Las otras glándulas son las glándulas del conducto deferente, ¿no? Miren ustedes acá, la glándula del conducto deferente. Estas glándulas del conducto, estas glándulas del conducto que, ¿cómo se llama? Que se conecta con el conducto deferente, son las, bueno, se conecta con el conducto deferente a través del conducto, ¿cómo se llama? Eyaculador. Pero esta glándula de acá se llama básicamente las vesículas seminales. Estas vesículas seminales son dos sacos que están por delante de la próstata en un primer momento y luego corren hacia arriba y pasan por el techo de la próstata, prácticamente hacia la cara posterior de la vejiga, hacia la cara posterior de la vejiga, a nivel del ángulo del cuello vesical, ¿no? A esa altura, porque hasta esa altura llega la glándula prostática. Y son dos sacos que miden de 5 a 6 centímetros de longitud, que tienen un ancho cada uno de 1 centímetro de longitud y tienen un grosor de 6 milímetros de grosor, que ambas forman un conducto, digamos, un conducto excretor, y estas se van a unir con el conducto deferente que viene del testículo, el cual tiene una longitud aproximadamente entre 25 a 45 centímetros de conducto deferente, y forman el conducto eyaculador. Y este conducto eyaculador tiene una longitud más o menos de 2 centímetros y que se abre a la luz uretral por su base a nivel del utrículo o del vero montano, ¿no? Recordar que en las vesículas seminales se producen el 60% del volumen del líquido seminal. Está irrigado por la arteria del conducto deferente, acá, y la irrigación arterial, ¿no? Y la irrigación venosa es también por las venas de la vesícula seminal y del conducto, ¿no? Bueno, la hiperplasia prostática benigna, pues, es un proceso neoplásico no maligno, ¿no? Que se presenta en el 50% de los varones mayores de 60 años y en el 80% de los varones mayores de 80, ¿no? Considerar que el crecimiento de la glándula prostática es a partir de los nódulos que aparecen y se incrementan en volumen a nivel del segmento proximal de la uretra prostática. Y que de los fallecidos por HPV, el 40% son mayores de 50 años y el 90% son mayores de 80. Recordar que la mayoría de los cambios inflamatorios y neoplásicos se presentan sobre todo a nivel de la próstata, pero en su zona periférica, ¿no? La zona periférica. Otra de las características de la hiperplasia prostática, debemos recordar acá que la fisiopatología de la próstata, ¿cómo se llama? La próstata es un órgano, ¿cómo se llama? Andrógeno dependiente, donde miren ustedes que la 5-alfa reductasa, ¿no? Esta enzima de 5-alfa reductasa actúa sobre la testosterona y la desdobla en 5-alfa dihidrotestosterona, y esto provoca aumento de volumen prostático, ¿no? Que la testosterona, recordar que la testosterona, el 90 a 95% de la testosterona circulante, de sus 6 o 7 gramos que circulan a nivel del sistema de tejido sanguíneo, ¿no? De la hormona testosterona, se producen diariamente a nivel de las células de Leydig de los testículos, ¿no? Y que estas a su vez están
digamos, bajo el control de la hormona luteinizante. ¿Ya? Recordar que la castración previene el desarrollo prostático y que cuando uno hace o aplica testosterona exógena en pacientes castrados, ¿no? Esto provoca un aumento de volumen de la próstata, aunque esta próstata crece por encima del volumen normal, pero con signos de inmadurez. ¿Ok? Muy bien. La siguiente. Miren ustedes en la epidemiología del HPV. Por crecimiento normal de la glándula prostática alrededor de la uretra, se presenta la próstata. Forman nódulos a nivel se forman nódulos en la uretra prostática más proximal. Se forman nódulos y de esos nódulos se van hipertrofiando y van haciendo lo que se llama hiperplasia prostática. Pero esta hiperplasia prostática es a predominio del lóbulo medio, así que lo más probable es esperar este es el lóbulo medio que va a ir creciendo. Es lo que generalmente más protruye hacia la luz vesical. ¿Ok? Es un proceso neoplásico, pues, pero no maligno. Es un crecimiento degenerado de células, pero no maligno. Hay cambios en la próstata, cambios de tipo inflamatorio y neoplásicos en la zona periférica. Hay cambios inflamatorios. Los cambios inflamatorios básicamente se van a dar inflamatorios y neoplásicos en la periferia, que representa el 70% de la glándula prostática. Presente en el 50% de varones, ¿no? Mayores de 60 y en el 80% mayor, en el 90% mayores de 80. Fallecidos por HPV, recuerden ustedes que van a ser 40% son mayores de 50 y el 90% son mayores de 80 años. En lo que se refiere a etiología, miren ustedes que la edad avanzada de la próstata, ¿no? Hace pensar o nos obliga a pensar que hay un aumento también de la próstata, en la hiperplasia prostática. El aumento de los estrógenos y algunos metabolitos de la testosterona indicarían que de alguna forma estos, si no son bloqueados, aumentarán los signos y síntomas de una hiperplasia prostática, ¿no? Y que el aumento de la actividad de la 5-ferroalfatasa, si esta 5-ferroalfatasa aumenta, entonces hay una mayor degradación de testosterona en 5-alfa-dihidrotestosterona. En lo que se refiere a la patogénesis del HPV, aproximadamente el 85% de los varones mayores de 50 años tienen síntomas derivados del HPV. Recordar eso, ¿no? Que el 25% de los varones refieren disminución del calibre del chorro urinario en la medida que van siendo un poquito mayores, ¿no? El cual se eleva a un 50% en aquellos varones mayores de 60 años y se elevará a un 90% en los pacientes varones mayores de 90 años. ¿Ya, autores? Recordar siempre que en la hiperplasia prostática hay un componente, en la HPV hay un componente estromal y un componente glandular. El componente estromal representa el 70% de la glándula prostática, el estromal, y el glandular representa solamente el 30%. Recordar siempre que en el componente estromal es donde hay fibra muscular lisa. Y esa fibra muscular lisa responde a los alfa bloqueadores, ¿no? Alfa 1A bloqueadores, alfa 1A bloqueador. Entonces, actúa sobre estas células musculares que hay en este tejido estromal y producen contracción de la fibra muscular lisa, ¿no? Y esto produce disminución de la luz de la uretra prostática, y que eso no, por consiguiente, no permite el pasaje fácil de la orina a través de la uretra en los varones, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama prostatismo, ¿no? Prostatismo se llama a la sumatoria de los síntomas, tanto obstructivos como síntomas irritativos.
El síndrome de prostatismo moderado, de moderado o severo, se produce en la próstata con volumen de 50 a 60 gramos, ¿no? 50 a 60 gramos. ¿Cuáles son los síntomas, pues, que son de tipo irritativo y cuáles son los síntomas de tipo obstructivo? Recordar siempre que en un paciente varón los síntomas obstructivos e irritativos se van a presentar. Sin embargo, van a ser más los síntomas irritativos los que alteren la calidad de vida del paciente. Los síntomas obstructivos son los síntomas de, ¿cómo se llama?, de goteo postmisional, ¿no? Goteo postmisional, son los síntomas de ¿cómo se llama?, de pujo para el inicio de la micción, chorro débil, son la retención urinaria y la micción con intermitencia, y a su vez esta intermitencia es prolongada, ¿no? En cambio, los síntomas irritativos son la disuria, la sensación de ardor al orinar. La paulaquiuria es la múltiples veces que el paciente va al baño. La nicturia es la presencia o la aparente presencia del paciente en el baño para poder orinar, no grandes chorros, sino pequeños chorros, ¿no? Es una paulaquiuria, ¿no? Y le llama cada 2 minutos, 3 minutos, está llamando para ir al baño. En la nicturia, se llama nicturia a la posibilidad o la capacidad del riñón que tiene de orientar, ¿cómo se llama? Que tiene la capacidad ¿cómo se llama? El paciente se levanta en las noches a orinar en la nicturia, aunque sea una vez, porque si fuese nocturia, el paciente se estaría levantando más veces. O sea, la nicturia representa la evacuación de la orina una vez en la noche, pero se llamará nocturia a la sumatoria de todas esas oportunidades en que el paciente va a miccionar después que se ha acostado. Pueden ser 2, 3, 4, 5 veces. Más de una ya sería una nocturia. La urgencia miccional es el deseo del paciente de orinar, el cual puede ser controlado o no. Es una incontinencia por urgencia. La urgencia miccional. En cambio, la incontinencia por urgencia es cuando el paciente le llama a orinar, pero no logra llegar al baño y se le escapa la orina antes de llegar a él, ¿no? Esa es la incontinencia por urgencia. Y el tenesmo vesical es el deseo de querer seguir orinando a pesar de que ya hemos terminado de orinar. Ese sería el tenesmo vesical. Entonces ya tenemos disuria, polaquiuria, nicturia, urgencia, incontinencia por urgencia y el tenesmo vesical. Ok. Vean ustedes una gráfica donde el paciente pues mayor, por el problema de la presión mecánica que ejerce la próstata sobre su tercio más sobre la uretra prostática, el chorro y la fuerza de salida de la orina es mucho menor que la salida o el chorro urinario del niño. Recordar que, ¿cómo se llama? Recordar que, ¿cómo se llama? Los síntomas de HPV, se van a presentar en el 14% de los pacientes entre 40 y 50 años. Que los síntomas de HPV, en forma, puede ser individuales o combinadas, se presentan en el 50% de los pacientes mayores de 60 años. Y además, estos síntomas se pueden presentar en casos de pacientes mucho más añosos, mayores de 60, y que presentan, ¿cómo se llama? Un goteo postmisional, ¿no? Y sensación también de vaciamiento incompleto de la vejiga y tenemos vesical. O sea, este paciente pues que tiene ¿cómo se llama? Que ya tiene 90 años, es un paciente pues que está orinando, ¿cómo se llama? Que tiene problemas de síntomas de HPV en el 90% de los casos. ¿Ya? El paciente
que tiene 60 años ya tiene síntomas de prostatismo en el 50% de los casos. Y el paciente entre los 40 y 50 tiene síntomas de prostatismo en el 14% de los casos. ¿Ok? Muy bien. Para eso también debemos valernos. Miren, esta es más o menos representativa y paradójica de lo que es el goteo postmedicinal, ¿no? O sea, que va goteando, goteando, a pesar de que aparentemente ya terminó de orinar. Tenemos la, ¿cómo se llama? El siguiente lámina, que es la retención urinaria. ¿Cuándo hay una retención urinaria? Cuando la presión mecánica que ejerce la glándula prostática a nivel del tercio proximal de la próstata, ¿no? No permite pasar o no permite evacuar el contenido de orina que se encuentra a nivel de la vejiga. Entonces, al momento de que ha ido creciendo la glándula prostática, ha ido cerrando la luz uretral, entonces ya no permite pasar no, no permite pasar la orina en esos casos. Esta es la incontinencia urinaria por urgencia misional. Es una paciente que tiene primero una urgencia misional, luego desesperadamente va hacia el baño, pero no llega. No llega al baño porque ya en ese momento se le escapa la orina. Eso se llama incontinencia por urgencia. Eh, hay espacios o causas en más alimentarios y síntomas de la Asociación Americana de Urología. En esta tabla se van a ver la urgencia miccional, se va a valorar la urgencia miccional, el vaciamiento incompleto, ¿cómo se llama? Lo que es la incontinencia urinaria, la polaquiuria, la nocturia, el chorro débil, ¿no? El pujo miccional, también para inicio de la micción. Esta es una tabla en la cual se valora la puntuación que va del 0 al 35, donde 0 a 7 sería el prostatismo leve, del 8 al 19 prostatismo moderado y del 20 al 35 sería prostatismo severo. O sea, pero en cada caso, en la evacuación incompleta, por ejemplo, le ponemos un número de acuerdo a la severidad del caso del paciente, luego de realizar la pregunta. Igual en la polaquiuria, ¿no? Se ponen datos de una calificación del 1 al 5, se pone en caso de intermitencia, puntuaciones también del 1 al 5, en caso de tenemos vesical, chorro débil en la tensión y la nocturia. La nocturia puede ser el número de veces en la noche, ¿no? Entonces, damos una puntuación y eso tiene que ver mucho también para la calificación y ver ¿cómo se llama? El tipo de cirugía muchas veces que le vamos a catalogar al paciente en la cual debería ser intervenido, ¿no? Debemos recordar que, ¿cómo se llama? Que existen, digamos, retenciones urinarias precipitadas, ¿no? Y estas retenciones urinarias precipitadas, con demora prolongada también de la misión, pueden ser debidos a la ingesta de algunos productos, como son los productos antiadrenérgicos, sustancias anticolinérgicas, sustancias tranquilizantes o sustancias antidepresivas también, ¿no? Existen casos como en esta lámina en los cuales hay digamos, en la cual hay una retención de orina luego de la ingesta de alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol provoca una congestión del urotelio de la próstata y el urotelio de la mucosa prostática y del urotelio de la vejiga. Entonces, esto al congestionarse se exacerba, se cierra más la luz del conducto urinario y por otra parte, el alcohol provoca disminución de la hormona antidiurética, por lo tanto, habrá un aumento del volumen urinario y una falta o disminución de la capacidad contráctil del músculo detrusor, que es el que constituye
primariamente la bolsa de la vejiga. Sumándose estos dos casos de la congestión de la mucosa prostática y del urotelio de la vejiga, más el aumento del volumen prostático y la capacidad contráctil del detusor, esto provocará pues una retención urinaria, y el paciente, esto se puede pasar luego de tomar una copa de vino, un vasito de cerveza, o puede también tomarse incluso un vaso de agua fría, puede provocar esto también, ¿no? Pueden llegar a la retención urinaria. Para el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna debemos considerar, ¿no?, pruebas para el diagnóstico. Debemos saber el flujo urinario. El flujo urinario donde se hace una flujometría. En la flujometría lo que uno intenta ver es, ¿cómo se llama? Se trata de representar o hacer una gráfica en la cual se grafica la fuerza de contracción del músculo detrusor versus la contracción de la uretra a nivel de la uretra prostática, ¿no? Esta se grafica, y si los volúmenes de orina son menores a 10 mililitros por segundo, lo que pasa, ¿no?, lo que pasa a través de la uretra luego de una contracción vesical, estaríamos frente a una retención urinaria. Pero si la evacuación de la orina en ese momento es de 11 a 14 milímetros por segundo de orina, estaríamos frente a una retención urinaria leve, ¿no?, prácticamente casi moderada. Pero si la evacuación de la orina, a pesar de que está viendo estos procesos inflamatorios y estas contracturas, es ¿no?, según la flujometría, mayor de 15 a 20 mililitros por segundo, se puede considerar que no hay un proceso de tipo obstructivo desde el punto de vista flujométrico, ¿no? Pero debemos considerar, además, el diagnóstico de HPV, los puntajes de los síntomas, ¿no? O sea, el inventario de síntomas de la Sociedad Americana de Urología. Debemos considerar ahí todo lo que es, debemos considerar el chorro débil, si hay pujo, si hay goteo posmisional, si hay tenemo vesical, si hay retención de urinario ocasionalmente o si hay emisión intermitente en los casos obstructivos. Y debemos considerar en los casos irritativos la disuria, polaquiuria, el tenemo vesical, la urgencia miccional y la incontinencia por urgencia, ¿no? Debemos ver el tamaño de la próstata. La próstata, como ya hemos recordado, es una próstata que debe tener más o menos ¿cómo se llama? De 3 por 4 por 2 centímetros, ¿no?, de diámetro. Y que si nosotros, según el tracto rectal, pero si nosotros queremos ser mucho más específicos a veces, y sobre todo para lo que es ¿cómo se llama? Una neoplasia también, y no tenemos PSA, debemos tener presente que el tacto rectal y la ecografía transrectal no pueden servir específicamente para dar el diagnóstico de cáncer de próstata. El volumen de la orina residual hay que considerarla en el sentido de que si la orina de residuo postmiccional, ¿no?, es de mayor de 80 centímetros cúbicos, mililitros, entonces quiere decir que este paciente necesitará un cateterismo, ya sea de tipo uretral o vesical. ¿Para qué se hace el cateterismo por orina vesical o uretral? ¿Para qué se insiste en eso? Porque si no se evacúa esa orina, el paciente puede tener un reflujo urinario al alterarse lentamente el esfínter de la desembocadura del uréter en la vejiga, ¿no? O sea, en el esfínter uretero vesical. Si se altera, entonces se produce un reflujo, la orina se regresa y comienza a fastidiar en la parte alta al riñón, llegándolo a lo que se llama hay un fastidio renal con dolores, infecciones, pero después puede llegar hacia una insuficiencia renal en la cual ya no se filtra orina, se retiene solamente toda la orina que se ha formado y que, ¿cómo se llama?
ese parénquima se pone mucho más delgado. La creatinina sérica es importante considerarla, ¿por qué? Porque la creatinina sérica debe ser en varones no más de 1.4 y en mujeres no mayor de 1.2. Y los niveles de PSA y AP son también importantes para el tratamiento del paciente, ¿no? El tratamiento del paciente y el pronóstico del mismo también, ¿ok? Pero nunca uno individualmente, sino tiene que ser la sumatoria siempre. La sumatoria de todos los síntomas y signos, lo que hace que uno tome, ¿no? Un pronóstico de la enfermedad y el resultado de exámenes, por supuesto. Al siguiente, el tamaño de la evaluación de la próstata, un tamaño pequeño es de 40 gramos. Puede ser un tamaño mediano, puede ser de 40 a 60 gramos. Un tamaño grande es más de 60 gramos. Examen que evalúan el flujo mensual. Una vez más recordamos la flujometría. La flujometría es un examen útil para deducir la presencia o no de la obstrucción de la salida de la orina, ¿no? La flujometría. ¿Cómo se llama esto? Sabemos pues que un prostatismo leve, ¿no? Tiene una evacuación de orina de 15 a 20 mililitros. Un prostatismo moderado de 10 a 14 mililitros. Un prostatismo severo se presenta una evacuación de orina menos de 10 mililitros por segundo. La tasa de flujo urinario es la representación gráfica, ¿no? De la integración de una contracción del detrusor y la resistencia urinaria, ¿cierto? Cuando hay un flujo máximo menor de 10 mililitros por segundo, se considera que hay un problema de tipo obstructivo vesical. Si es que ¿cómo se llama? Si la evacuación de la orina tiene un flujo máximo de 10 a 15 mililitros por segundo, estamos frente a ¿cómo se llama? Una obstrucción del flujo urinario, lo que puede ser un problema de tipo obstructivo importante o no, pero es moderado, ¿no es cierto? Pero cuando el flujo urinario es menor de 10 mililitros por segundo, estamos frente a un cuadro de ¿cómo se llama? Menor de 10 mililitros, estamos frente a una obstrucción vesical. ¿Ok? O sea, mayor de 15 no hay obstrucción. De 10 a 15, la obstrucción puede ser moderada. Y menor de 10 hay una obstrucción severa, ¿no? De la flujo urinario. Ya habíamos visto acá que para medir el flujo de la orina, uno puede presentar un flujo de orina a través de la orina, a través de la vejiga, pero que en algunos casos uno tiene que poner un catéter uretral o una aguja suprapúbica, ¿no? Miren ustedes en la urofometría, al paciente se le dice que orine, aquí está un embudo, ¿no? Acá hay un embudo, y luego viene su recipiente. Todo. Y eso se mide en mililitros por segundo. Entre los exámenes auxiliares para la evaluación prostática tenemos la ecografía de próstata. La ecografía de próstata que se hace por vía suprapúbica, ¿no? Y hay una ecografía de próstata por vía transrectal, que se hace por vía rectal. Hay otros exámenes radiológicos de la próstata que son la urografía excretoria para ver toda la anatomía de la próstata desde los cálices prostáticos, renales, perdón, hasta lo que es la vejiga, ¿no? Y la uretra peniana, ¿no? Y se ve todo eso. La urología excretoria, pues, es un examen invasivo en el cual hay que colocar sustancias de contraste, ¿no? Y esta sustancia de contraste podría producir algunas reacciones alérgicas al paciente. Por eso siempre se le pregunta al paciente si es alérgico o no al yodo, por ejemplo, ¿no?
o a los analgésicos. Pero en este caso al yodo povidona, que es lo que se usa y que se tiene que aplicar por vía endovenosa, aunque directamente fluida, pero sí se puede aplicar por vía endovenosa. Es para mirar la anatomía interna de toda la zona de la vejiga. Entonces, sabemos que la vejiga está, digamos, en crecimiento básicamente del lóbulo medio, y el lóbulo medio crece, ¿cómo se llama? Crece detrás de los dos lóbulos laterales, ¿no? Detrás, y en forma desmesurada. Por eso es que en este caso el papá de la, ¿cómo se llama? En estos casos, el crecimiento de la glándula prostática, ¿no? Esta próstata es como es una glándula, pues, piramidal, ¿no? Es una glándula piramidal. Crece como si fuese pareciera como si fuese una manzana, ¿no? Que va a ir creciendo, ¿no? Y más que una papa, es como una manzana, básicamente. Crece y tiene un vértice. Y este crecimiento no solamente hace que la próstata crezca por la 5-alfa reductasa, no solamente hace que el crecimiento de la próstata no solamente sea un volumen externo, hacia adelante, hacia los costados, hacia atrás, ¿no? Sino también crece hacia el centro, provocando una contracción de la meta prostática. Entonces tenemos acá este examen de la urografía ectoral es importante realizarla para en este tipo de patologías, pero hay que tener presente que si el paciente es alérgico, no se puede usar ese tipo de examen porque produciría, ¿cómo se llama? Produciría una reacción alérgica, y más que beneficios estaríamos produciendo mayores dolencias al paciente. Entonces, en estos casos, siempre ver si el paciente es alérgico o no al yodo, y si es alérgico, entonces intentar utilizar no la sustancia de contraste que normalmente se usa, sino el yopamirón. El yopamirón es una sustancia que utiliza en pacientes que tienen alergia al yodo. Entonces, esta placa radiológica de la urografía ectoral consta de aproximadamente unas 4 placas. Que la primera placa se toma a los 0 minutos, ¿no? Es una placa en la cual es una placa simple en la cual se ve la silueta renal, nada más. Luego viene la placa nefrográfica, que se toma a los 5 minutos cuando ya empieza a pasar la sustancia de contraste, en la cual se ve los cálices a nivel los cálices a nivel de los riñones, perdón, estamos hablando de riñones, se ven los cálices a nivel de los riñones, se ve la silueta, en esta urografía ectoral se ve la silueta renal, los cálices, se ve la pelvis renal y se insinúa el uréter, pero básicamente se ve la silueta renal, se ven los cálices, superior, medio, inferior, la pelvis renal, y ¿cómo se llama? Eso se ve a los 5 minutos. Esa es la placa nefrográfica. La placa morfológica es la placa en la cual se ve la silueta renal, se ve los cálices superior, medio, inferior, se ve la pelvis renal, se ve el uréter y se insinúa la luz de la vejiga. ¿Ya? Esa es una placa morfológica que se toma a los 15 minutos. Y luego viene la placa de pie, es la placa en la cual se ve básicamente la luz de la vejiga, ¿ya? La luz de la vejiga. Esas son las 5 placas. La placa simple, en la urografía ectoral se ve la placa simple, 5 minutos, 0 minutos, la placa nefrográfica a los 5 minutos, la placa morfológica a los 15 y la placa de pie a los 30 minutos. ¿Ya? Bueno, luego viene el otro examen importante que es el Uroten, que actualmente se está usando. Este Uroten es un examen en el cual se hacen cortes de tipo horizontal del paciente desde el polo superior del riñón hasta la sínfisis pubis, y tiene las características pues que nos deja ver
las anomalías de las formas del riñón, las anomalías de las formas de la pelvis renal, del uréter y de la vejiga y de la próstata. Nos deja ver las alteraciones anatómicas, nos deja ver la presencia o no de tumoraciones a nivel de la vejiga, no solamente y del riñón también y de los uréteres, no solamente la presencia o no de estas lesiones, sino las dimensiones y hasta cierto punto el contenido del tipo de líquido que se ha presentado. Una cosa es un hematoma, otra cosa es un contenido purulento, otra cosa es un contenido gelatinoso, otra cosa es un contenido de tipo del mismo parénquima, ¿no? O otra podría ser la característica clínica de un cálculo, ¿no? Todo eso se puede ver también en la resonancia, ¿no? Los tumores también se ven ¿cómo se llama? En el urotén, ¿sí? Tiene que considerarse la posibilidad que sea con contraste o sin contraste. O sea, con contraste cuando los niveles de creatinina estén dentro de valores normales. Y sin contraste cuando los valores de la creatinina pasan por encima de 1.12 en mujeres y 1.4 en varón. La resonancia magnética nos va a decir también las infiltraciones, sobre todo de los tumores. Uno ve mejor esto mediante este examen de la resonancia, también en diferentes áreas de infiltración, y nos ve también las alteraciones óseas, si hay metástasis óseas en el paciente, ¿no? El examen endoscópico es el examen en el cual uno introduce una cámara, ¿no? Una cámara por la vía uretral en el varón o uretral en la mujer. Esta uretra en el varón tiene más o menos unos 15 a 20 centímetros de longitud, ¿no? Y tiene un diámetro de 10 milímetros, perdón, un diámetro de 10 milímetros en la uretra, y lo introduce para ver las alteraciones a nivel de la pared de la uretra prostática y de la vejiga, ¿no? Si es que hay trabeculaciones o no hay trabeculaciones. Y las trabeculaciones son manifestaciones o signos de lucha por la ¿cómo se llama? Hipertrofia de las bandas, musculares del músculo detrusor de la vejiga. Entonces, ahí se forma las trabéculas. A mayor trabécula significará que estaríamos frente a una vejiga de lucha, porque el problema obstructivo es bastante importante, ¿no? ¿Cómo se llama? Los exámenes endoscópicos son la uretrocitoscopía, que generalmente se hace en pacientes que tienen fractura de uretra, perdón, rotura o lesión de uretra sin llegar necesariamente a la fractura de uretra, ¿no? Si no tienen estrecheces, o pacientes que han tenido, por ejemplo, ¿cómo se llama? Sospecha de cálculos a nivel uretral o a nivel del lecho uretroprostático, o también cálculos a nivel de la vejiga. Se hace siempre la cistoscopía, o en caso de que uno esté pensando en la posibilidad de que haya una tumoración a nivel de la luz de la uretra o de la vejiga, ¿no? De la vejiga se puede hacer una uretrocistoscopía. Diagnóstico diferencial del HPV, tenemos acá, entre los diagnósticos diferenciales tenemos, desde el punto de vista neurológico, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad de Schitrager, que es una enfermedad en la cual hay una atrofia del músculo oligopontocerebroso, ¿no? Esto provocará una alteración del sistema nervioso central en pacientes de edad avanzada, provocando síntomas que semejan a un síndrome de Parkinson. La otra alteración es ¿cómo se llama? Esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple, en esta alteración hay una alteración de la mielina en el sistema nervioso central. Esta alteración de la formación de mielina a nivel del sistema nervioso central da lugar a dolor, hormigueo,
distribución de las partes del cuerpo, ¿no? En diferentes partes del cuerpo de la persona produce esta sensación de hormigueo. Esto se presenta en la esclerosis. Otros elementos diagnósticos diferenciales podría ser la infección del tracto urinario, la litiasis vesical, la cistitis intersticial, la cistitis tuberculosa, la prostatitis. La neoplasia también produciría diagnóstico diferencial porque el paciente aparentemente con la neoplasia se produce disminución o estrechez del conducto uretral, pero esto no es una hiperplasia prostática, sino sería un cáncer de próstata que está provocando la estrechez del conducto uretral. El cáncer de vejiga también, por continuidad comienza a producir, digamos, opresión o taponamiento de los meatos ureterales donde se embocan los uréteres en caso de cáncer de próstata. Otras serían disinergia del esfínter total, disinergia del esfínter externo, estenosis uretral y fármaco. Vean ustedes acá en esta lámina. Recordar que el PSA es una sustancia que se forma a nivel de la célula de Leydig del testículo, ¿no? Y que se forma y que la concentración normal sérica del PSA es aproximadamente de 0 a 4 nanogramos por mililitro. Esto provoca el PSA, la acción es que realiza una función biológica que consiste en licuar el coágulo seminal, ¿no? El PSA se eleva en casos de cáncer de próstata, en casos de prostatitis, luego de un masaje prostático, en casos de instrumentación del tracto urinario tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. El tratamiento de la hiperplasia prostática benigna podemos considerar que hay un tratamiento que puede ser médico y un tratamiento que puede ser quirúrgico. El tratamiento médico de la, ¿cómo se llama? De la próstata, ¿no? Considerando que básicamente dependiente androgénico es la hiperplasia prostática, ¿no? Debemos considerar que el PSA normal, ¿no? Cuando hay un crecimiento de la próstata, debemos ver si este crecimiento es maligno o es benigno. Para eso hacemos dosaje siempre del PSA aparte del tacto rectal. Si el PSA está normal, al momento de poder evaluar este PSA, esa glándula, debemos tener un PSA entre 0,15 a 0,25 nanogramos por mililitro. ¿Ya? En casos normales de PSA se da hasta 0,15 a 0,25, ¿no? Nanogramos por mililitro, lo que se refiere a la secreción del PSA. Entonces, si tenemos presente esto, debemos con esto ya dilucidar muchas veces la posibilidad de que sea una neoplasia o no. El tratamiento farmacológico dependerá entonces de los bloqueadores alfa receptores, ¿no? Estos bloqueadores alfa receptores, ¿no? Son bloqueadores alfa adrenérgicos que bloquean los receptores alfa 1A que se encuentran en la musculatura lisa ¿de dónde? No solamente del cuello de la vejiga, sino también de la uretra prostática, se encuentran a nivel de la región periprostática y ¿cómo se llama? Y de
y dentro del estroma de la glándula prostática hipertrofiada. Entonces, cuando actúan los alfa-adrenérgicos de tipo alfa-1A, sobre todo, son los que actúan sobre estas fibras musculares lisas, ¿no? Y que a su vez provocan una relajación de la fibra muscular lisa del cuello de la vejiga, y que estos a su vez permitirán un mejor chorro urinario, ¿no? Y sin disminuir o alterar la contractura del detrusor, ¿no? La contractura, o digamos, sí, pues, ¿no? La contractura del detrusor para que, ¿cómo se llama? Se evacúe buena concentración de orina, ¿no? Entre los bloqueadores alfa-adrenérgicos tenemos básicamente tres. Tenemos la terazocina, la doxazocina y la tamsulosina. Considerar que la terazocina se da de 2 a 100 miligramos cada 24, 2 a 10 miligramos cada 24 horas. La doxazocina se da de 4 a 8 miligramos cada 24 horas. Y que la tamsulosina se da de 0.4 a 0.8 miligramos cada 24 horas. Pero existen particularidades, porque la terazocina y la doxazocina no se pueden dar en pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿no? Pero, sin embargo, la terazocina y la doxazocina no se pueden utilizar en pacientes con hipertensión arterial. No alteran la eyaculación, ¿ya? Recordar eso. Y que entre los receptores alfa-adrenérgicos tenemos también la tamsulosina, que se da en valores de 0.4 a 0.8 cada 24 horas, ¿no? La ventaja de la tamsulosina es que sí se puede utilizar en pacientes hipertensos y que sí altera la eyaculación. Entonces, estas son las particularidades de estas tres moléculas que se utilizan mucho en pacientes que tienen HPV, ¿no? En lo que se refiere a la terapia antiandrogénica, eh, uno tiene que tener presente que generalmente la próstata es andrógeno dependiente, ¿no? Y que la terapia antiandrogénica, en la cual utilizamos básicamente dos moléculas que son la dutasterida a 0.5 miligramos cada 24 horas y la finasterida a 5 miligramos cada 24 horas. Estas sustancias antiandrogénicas, ¿no? Lo que hacen es actuar sobre ¿cómo se llama? Evitan la acción de la enzima 5-alfa reductasa, ¿no? La enzima inhibe, inhibiendo la acción de la 5-alfa reductasa. Esta terapia antiandrogénica actúa sobre la 5-alfa reductasa, la inhiben, la bloquean y evitan que la testosterona se desdoble en dihidrotestosterona, y estas a su vez provocan una hiperplasia prostática. Provoquen eso, ¿no? La hiperplasia prostática benigna es andrógeno dependiente. La hormona antiandrogénica finasterida dutasterida. La castración se puede lograr con algunas drogas, ¿no? Tales como otra forma de la castración médica se puede lograr con drogas tales como los estrógenos, agentes progestacionales y agentes análogos de la LH y RH. Otra forma de terapéutica es utilizar la fitoterapia. Que la fitoterapia tiene resultados a veces con cierto grado de satisfacción en los pacientes. Entre ellos tenemos los besisosteroles, el cerniltón, el piógeno africano, el serenoa repe, ¿no? Dan cierto alivio en la sintomatología del HPV. Sin embargo, se desconoce su eficacia a largo plazo y su seguridad. ¿Cómo se llama? Pero además se desconoce la capacidad para prevenir complicaciones médicas en el uso de estas
este tipo de sustancias, ¿no? El tipo sereno, arrepe o fitoterapia. Otras terapias podrían ser las anticolinérgicas, ¿no? De tipo fesoteradina, tolteradina. Está indicada en pacientes con urgencia misional e incontinencia urinaria de urgencia por hiperactividad vesical, ya que producen obstrucción urinaria. Estas sustancias actuarían sobre el cuello de la vejiga y sobre actúan sobre el cuello de la vejiga. Entonces, estos anticolinérgicos actúan en casos de urgencia misional e incontinencia. En casos de incontinencia por urgencia, ¿no? Y estos se presentan en casos de hiperactividad vesical por obstrucción urinaria. Existen tratamientos quirúrgicos, ¿no? Tratamientos que son quirúrgicos, y estos tratamientos quirúrgicos tenemos que tener presente, por ejemplo, las resecciones transuretrales, ¿no? Las terapias o cirugías transuretrales, entre ellos tenemos la RTU de próstata, tenemos la vaporización uretral y la incisión transuretral de próstata. En lo que se refiere a la cirugía abierta de la próstata, que es otra forma de cirugía, considerar una vez más, recordarle que debemos considerar para una cirugía abierta que la próstata sea mayor de 60 gramos, que tenga un lóbulo medio grande, que tenga un cálculo vesical o un divertículo vesical, ¿no? Esto provocará mejor hacer una cirugía abierta, pero si para hacer una cirugía transuretral debemos tener presente si el paciente presenta una hiperplasia prostática, si el paciente presenta electrovaporización de la próstata o si presenta incisión transuretral de próstata, ¿no? La resección transuretral de próstata, ¿no? Bueno, en esta imagen de acá, para un tratamiento quirúrgico debemos tener presente siempre que se debe hacer una buena historia clínica, ver la tabla de valores, ¿no? de la Sociedad Americana de Urología, ¿no? Para ver el grado de prostatismo que tiene el paciente, hacer un buen examen físico, tanto rectal, ver cómo está el PSA, que estén valores que no sean, si vamos a hacer una cirugía abierta, que no esté por encima de un índice PSA por encima de, que no esté, perdón, por debajo de 10, de 10 nanogramos por mililitro, ¿no? O que esté, si es el PSA, puede estar en menos de 10 nanogramos, pero si el índice de PSA está por debajo de 10%, definitivamente estamos frente a lo que es un cáncer de próstata. Debemos ver cómo está la creatinina, el examen de orina y sedimento, debemos ver el volumen de residuo comisional que sea mayor de 80, una ecografía de tipo abdominal, transabdominal o transrectal, básicamente la transrectal, debemos tener una urogenia y una cistometría, ¿no? Es importante. La cirugía abierta de la próstata, ahí debemos ver, es la adenomatomía prostática transvesical y la adenomatomía retropúbica. La cirugía transuretral, tenemos la resección transuretral de la próstata, tenemos la electrovaporización transuretral, tenemos la incisión transuretral de la próstata. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de cómo se hace una cirugía de próstata, ¿no? Hace una incisión pequeña longitudinal que va en dirección de la vejiga, del ombligo hacia la sínfisis del pubis, ¿no? Entonces, una incisión de más o menos unos 5 a 8 centímetros, y por ahí se separan la piel, tejido celular subcutáneo, se va hacia se va hacia la aponeurosis de los rectos,
se separa la aponeurositis de los rectos y se va hacia el rectus. El rectus es el espacio que está entre la pared vesical y la pared posterior de los rectos, de la vaina de los rectos, ¿no? Luego de ahí, una vez que se ha hecho eso, se pone valvas, ¿no? Y se pone un base de patas largas, y luego de ahí se trata de individualizar la cara anterior de la próstata, en la cual se pone una hoja de resección transvesical. Miren ustedes ahí como el médico, una vez que ha abierto la vejiga y pone el bosé de patas largas, con esto separa la pared, la piel, tejido celular subcutáneo, los rectos, separa también la pared de la vejiga, separa la pared de la vejiga, y al separar la pared de la vejiga vamos a encontrar orina, lo cual se puede aspirar. Y también vamos a encontrar la elevación de la glándula prostática en el piso de la vejiga. Ahí va a ser un corte en el cuello del piso de la vejiga. Un momentito. Un momentito. ¿Quieres estar aquí sentada? No, aló. ¿Cerró? Vean ustedes cómo se llama el urólogo está, luego de haber hecho el corte a nivel de la mucosa prostática, en forma digital, hace una adenomectomía prostática transvesical, o sea, separa la cápsula del adenoma y lo retira. Vean ustedes, aquí sacan todo el adenoma, los dos lóbulos laterales y el lóbulo medio, ¿no? Dos lóbulos laterales y el lóbulo medio salen en una sola pieza. Y luego de ahí lo que tienen que hacer es... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Doctores? ¿Me escuchan? Sí se escucha, doctor. Un ratito, perdón, si otra vez se ha lajeado. ¿Terminó? Bueno, entonces, ya. Entonces, ahí después de eso lo que hacen es retirar y dejar una sonda a nivel del lecho prostático, y en el lecho prostático ahí inflan un globo vesical, es ¿cómo se llama? Hasta 75 centímetros, con la intención de hacer hemostasia. Luego, previamente a eso, uno ha puesto suturas en orla, cogiendo la cápsula y el borde de la vejiga, ¿no? Y luego dentro de eso uno pone el globo de la sonda Foley para que haga hemostasia.
y luego se cierra. Esta sonda Foley ha entrado por la uretra, ¿no? Ha entrado por la uretra, se infla el globo y eso lo dejamos en la uretra prostática una vez que hemos ya retirado la glándula prostática, ¿no es cierto? Y luego recién cerramos la vejiga, ¿no? Y la pared de la vejiga en dos planos, y luego de ahí ya se cierra la aponeurosis y se cierra se cierra la pared de la vejiga, la aponeurosis de los rectos y luego la piel y el tejido celular subcutáneo. Antes de cerrar el tejido celular subcutáneo, uno deja en el lecho, el espacio red es una sonda Foley, un Rempenrose que sale desde el rectus hacia la luz, para que los líquidos que hemos muchas veces utilizado para lavar el lecho prostático, ¿no? O la orina que haya quedado en forma residual, algunos pequeños centímetros, pocos centímetros, puedan salir por ese drenaje que estamos dejando, ¿no? Un drenaje que va desde la piel hasta el rectus. ¿Ok? Ok, seguimos la siguiente. Bien, la endometriotomía prostática transvesical, entonces, ahí ustedes están viendo cómo el médico está poniendo el dedo, ¿no? Está poniendo el dedo y está retirando la glándula prostática. Bien. A ver, seguimos. La resección transuretral de próstata es el gol estándar en lo que se refiere a la resección transuretral de próstata, ¿no? Este es un tratamiento quirúrgico que es el más usado porque, ¿cómo se llama? Porque en muchos casos, pues, disminuye la estancia del paciente en la hospitalización, ¿no? La tasa de mortalidad con este tipo de cirugía se ha reducido de 2.5 al 0.2% en los últimos 27 años y la morbilidad actualmente es de 18%. Más del 80% de los pacientes experimentan alivio sintomático después de la RT, ¿ya? Está limitada pues a pacientes que tienen una próstata de 30 gramos o menos, ¿ok? Este tipo de cirugía. Ok. Miren ustedes una RTU de próstata, ven ustedes el asa de resección que en antes un momento han visto, y ahorita lo que se está viendo es el lóbulo medio de la glándula prostática. Luego se ve el lóbulo medio y lo que hacemos es ver la distancia entre el lóbulo medio hasta el verumontano, para que al momento de hacer el corte, miren, ese corte se llama chips. Cada ese corte es un chip. Al momento de hacer el corte, miren ustedes ahí vasitos que quedan sangrando, lo mejor sería de una vez cauterizarlo, ¿no? Para que nos deje ver, o sea, la luz de la zona que estamos haciendo el corte. Es mejor cortar, cauterizarlo para que nos permita seguir viendo con mejor nitidez toda nuestra área quirúrgica, ¿no? Pero bueno, miren ustedes cómo lo van cauterizando, ¿ve? Van cauterizando para evitar sangrado. Además, cuando uno hace este tipo de cirugía, tiene que tener presente, ¿ve? Ese no es el lóbulo medio, pero continúa. Es el lóbulo medio, pero continúa, miren. Miren cómo se va resecando, ¿no? Se va resecando por trozos, se va resecando por trozos en chips. Esos trozos van a ir depositándose a nivel de la luz de la vejiga. Y al resecarse a nivel de la luz de la vejiga, pues ya nos permiten ver ¿no? el orificio o la zona de cirugía, cosa que así podemos tener una mejor resección transuretral, ¿no? Miren ustedes cómo se ve, se va haciendo la hemostasia y los chips van corriendo hacia la luz de la vejiga, ¿no? Se van impulsados hacia la parte posterior, ¿ya? Hasta que nosotros llegamos. Miren ustedes acá, miren ustedes, en un momento van a ver otra vez cómo nosotros respetamos el verumontano, ¿no? Sigue sacándose
la próstata en forma de chips, ¿no? Respetando la cápsula prostática, la cápsula, porque si uno toca la cápsula, el paciente se ve en un sangrado intenso y es un poco difícil de poder manejarlo a veces, ¿no? Se puede manejar, pero es un poco difícil manejarlo, hay que tener bastante habilidad para hacerlo. Bien, ustedes el cuello de la parte más alta es a las 12, está cortando como a las 2 o 3 ahorita, y ahí estará como a las 5 de la tarde en el corte. Es que se forma en sentido horario o antihorario, pero sí, ahí está. Vean ustedes cómo, otra vez. Vean ustedes acá. Van a ver ustedes el Vero Montano. Van a ver el Vero Montano. Ahí está. Uy, 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 un ratito, un ratito. A ver. No tiene que retrocederlo. No sale imagen. Quiero que vean ustedes el. Hay que retroceder. Quiero que vean ustedes el Vero Montano. Es la estructura a nivel de la uretra prostática que uno no debe tocar. Porque si ustedes tocan el Vero Montano, o sea, le hacen, reseccionan así como un chip, le sacan un trozo, ese Vero Montano, ese paciente se queda incontinente, ¿no? Y ese paciente se va a acordar para ustedes toda su vida. Así que tienen que respetar el Vero Montano durante la cirugía, ¿no? Bueno, a ver, otra vez quiero regresar, acá voy a regresar. Aquí voy a regresar. ¿Dónde estás? Ah, ahí. ¿Ven ustedes esta estructura? Esta estructura es el Vero Montano, en donde desembocan las, ¿cómo se llama? El conducto deferente, ¿no? El conducto deferente desemboca acá, ¿no? Junto con, se une con el conducto excretor de la vesícula seminal y forman conducto eyaculador, y estas a su vez van a desembocar acá, ¿no? Van a desembocar acá en el Vero Montano. Esta estructura está a horas 12 en la luz de la uretra prostática, está a las horas 12 y no se debe tocar. Porque si uno lo corta, lo reseca, que al resecar es cortar, o lo pulveriza o lo quema, entonces el paciente se queda incontinente. Doctores, eso puede dar lugar muchas veces a un proceso judicial, algunos pacientes que a veces reclaman. Bueno, la siguiente lámina sería esta, ¿no? En la siguiente lámina, otras de los tipos de cirugía, las cirugías de tipo endoscópicas, serían las cirugías de radiofrecuencia, en la cual se utiliza electroresección seca, ¿no? Electroresección seca, o se utiliza también ablación por radiofrecuencia, ¿no? Ablación. Otra es tipo por microondas, se utiliza en microondas transrectal y la terapia con microondas transuretral. Otro sería la electroresección, ¿cómo se llama? Por vía transuretral, TUIP, y la vaporización transuretral o ¿cómo se llama? Roller valve, que es básicamente un asa de vaporización. Muchas veces
También tenemos acá el asa de vaporización. El asa se puede utilizar para vaporizar, ¿no? Pero existe un rollerball que es prácticamente una bolita que se adhiere al asa y esta a su vez, ¿cómo se llama? Al rodar produce una hemostasia de la zona y una disminución bastante discreta o mínima del tipo de vaporización de la superficie de la mucosa prostática durante la cirugía, ¿no? La ablación la ablación transuretral, miren con agujas cómo se va haciendo los cortes, ¿no? Se va haciendo el corte a nivel de la... Estos cortes se hacen a horas 6 o a horas 5 y 7. Pero hay que tener mucho cuidado de hacer el corte porque si uno llega a cortar la cápsula prostática, entonces va a tener problemas de sangrados terribles. La vaporización es una forma de cirugía en próstata que es interesante en la medida de que disminuye el riesgo de sangrado de la próstata, ¿no? Se realiza cada vez que uno hace esta consta de un platillo, y con ese platillo uno prácticamente, como le puedo decir, en cada pasada que hace, logra una vaporización de la glándula prostática y una vaporización de más o menos de 1 a 4 milímetros de profundidad. Y además de 1 a 3 milímetros de profundidad por debajo del borde superior donde se ha puesto ¿cómo se llama? El platillo, uno logra hemostasia, ¿no? O sea, por encima de la vaporización, por encima de donde está el platillo se ha vaporizado, pero de 1 a 3 milímetros por debajo de la zona de vaporización se logra cauterización de los vasos, así se evita el sangrado. Es ¿cómo se llama? Y esto se logra en cada pase de rodillas, ¿no? La ventaja de esta técnica es que incluye un mínimo de sangrado y que evita la absorción de líquido de irrigación y la necesidad de transfusiones y la irrigación vesical. La siguiente, vamos a ver. Miren ustedes ahí cómo uno hace la vaporización. Es demora un poquito más, hay que tener mucho más paciencia porque son de 2 milímetros, de 1 a 4 milímetros en cada vaporización en lo que se refiere a la profundidad. Ya se imaginan ustedes en una próstata que tiene pues unos 40 o 50 gramos, uno se va a demorar, ¿no? Entonces hay que tener mucha paciencia. Entonces va haciendo la vaporización de la glándula prostática, no deja tejido ¿cómo se llama? Tejido para estudio, ¿no? Lo que sí se puede encontrar con el asa de resección. A ver. Miren. Este es un buen método, pero es mucho más lento que cuando uno hace una RTU de próstata. Pero hay mejor margen de seguridad y evitamos incluso lo que es el síndrome de RTU de próstata, ¿no? En el síndrome de RTU de próstata, pues, se presenta en la resección transuretral de próstata, como su nombre lo dice, ¿no? En la cual se presenta una hiponatremia dilucional. ¿Qué es una hiponatremia dilucional? Es la sobrecarga de líquido, en este caso agua destilada, ¿no? En el intravascular. Y hay una sobrecarga no solamente de 1 litro, sino hasta de 2 litros. Esto hace que cuando uno se presenta sobre todo en resecciones transuretrales de más de 90 minutos, ¿no? O en próstatas que pesan más de 45 gramos. Entonces, en este paciente que tiene hiponatremia dilucional, el paciente empieza a presentar durante el acto quirúrgico
una confusión mental, produce náuseas, vómitos, hay labilidad vascular, ¿no? A veces hay estados de colapso vascular y también puede presentarse disturbios visuales. La forma de poder diagnosticarlo es haciéndole un dosaje de sodio a nivel de la sangre. Y esta tiene que estar, lo más probable es que se encuentre por encima de, por encima, no, por debajo de 25 miligramos por litro. Si es así, estamos frente, de todas maneras, corroborando, estamos frente a un síndrome de próstata, ¿no? Transuretral, por una RTU transuretral. Y una forma para poder tratar este problema del síndrome de RTU de próstata es realizando una administración de solución salina por vía endovenosa y administrando también furosemida. La solución salina es para reponer los electrolitos de sodio que se nos han perdido y la administración de furosemida es para tratar de botar líquidos, no del sodio, sino básicamente del líquido, para mejorar ya la hipotensión del paciente y el estado digamos, de confusión del paciente, ¿no? Producto del la hiponatremia, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando uno hace una RTU de próstata, debe tener presente que tiene que tener un tiempo de resección, digamos, menor de 45 minutos, que debe tener una técnica operatoria bastante buena, debe tener un tamaño de adenoma adecuado, menos de 45 gramos, ¿no? Y que bueno, hay que tratar de evitar pues, ¿cómo se llama? La hematuria, ¿no? Que siempre va a descomponer el estado hemodinámico del paciente. Bueno, y como les estamos diciendo, ya hay forma de cirugía láser. La característica de la cirugía láser es que no deja tampoco, digamos, tejido para ¿cómo se llama? Para patología, ¿no? Que ya que esta operación con cirugía láser en hiperplasia prostática pues, va quemando y pulverizando prácticamente el tejido prostático, ¿no? Entonces, no deja tejido para que el patólogo revise si nuestros bordes de sección están libres de neoplasia o no. Entonces tenemos la iniciación transuretral de láser, ovulación de láser, vaporización con láser, prostatectomía con láser, holmium, que es la resección de Jacques, la coagulación con láser diodo intersticial. Otros tenemos el ultrasonido enfocado de alta intensidad, dilatación con balón, dilatación con stent prostáticos. La incisión transuretral de próstata, debemos recordar siempre que se hace pues a las horas 6 o a las horas 5 y a la hora 7, ¿no? Y no debe lesionarse la cápsula prostática. Esta es la cirugía láser de próstata con el asa verde. Esta es la forma. No deja, o sea, hay una buena cirugía también, ¿no? Pero no deja borde de sección para que se revise, para ver si hay neoplasia o no. Miren ustedes, esta imagen es sobre todo para que ustedes vean la destreza que ustedes, jóvenes, van a adquirir, ¿cómo se llama? Cuando ya tengan la decisión de hacer cirugía laparoscópica o tengan la especialidad de cirugía laparoscópica, y esa es la habilidad que deben adquirir, ¿no? El pelar con asas de laparoscopio, el pelar una fruta, en este caso una uva, sacar la cáscara, ¿no? Y luego coser nuevamente su cáscara, ¿no? Utilizando pinzas
pinzas como brazos robóticos, ¿no? Pinzas para poder coger, ¿no? Para poder coger la aguja y para poder suturar. Hay otras pinzas que cortan los hilos también. El robot fue creado, dice, por Da Vinci, y según nos refieren a nosotros, pues se puede hacer una cirugía, se puede hacer una cirugía como 4 cirugías simultáneamente, considerando que todos los pacientes son con las mismas características de la lesión prostática, ¿no? Y también no son muy gordos, ¿no? Y son muy similares. Entonces uno puede hacer una cirugía simultánea con la máquina de la, de Da Vinci, ¿no? ¿Ven? Todo lo que se puede hacer. Eso es lo que usted les espera, ¿no? Espero que algún día llegue esta máquina a nuestro país, ¿no? Sería fabuloso. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, doctores, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, doctores? Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe, usted mencionó que la próstata, bueno, en el caso de la resección transuretral de próstata, le explicó que era menos de 30, pero después menos de 45 gramos. Perdón, Entonces, perdón. Menos de... o sea, al inicio dijo menor de 30 gramos, Sí, pero la literatura dice la teoría menor de 30 gramos, pero desde el punto de vista práctico, si usted tiene destreza, podemos incluso hacer RTU de próstata de 50 gramos. Así que para los efectos de la teoría tendrá que poner, pues, lo ideal es próstata que no sea mayor de 30 gramos. Pero en la práctica, doctora, si usted, bueno, yo hago próstata quizás un poquito más grande, y es por la destreza, pero lo ideal es que sea en la próstata de 30 gramos o menos, ¿ya? Eso es según la teoría. ¿Ok? gracias, doctor. No tiene usted por qué, doctora. Es más, le voy a decir, a veces tenemos próstatas que son un poquito más grandes de 50. ¿Qué hacemos? Utilizamos un sistema combinado de cirugía. Ingreso con mis asas de resección haciendo RTU y hago las resecciones, los chips de resección más rápida. Hago mi resección de chico más rápida. Perdón, no, perdón, estoy hablando en, en estoy confundiendo. Estoy haciendo, por ejemplo, en una vaporización, por ejemplo, que también se considera que debe ser una próstata que no sea tan grande tampoco, pero que nos da mayor margen de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, cuando tengo una próstata relativamente grande, que puede pesar unos 60 gramos, por ejemplo, entonces, como yo sé que me voy a demorar más y yo quiero ser más rápido, entonces, ¿qué hago? Ingreso con el láser de resección, o sea, el láser de resección del RTU, comienzo a hacer cortes y saco mis chips, los cuales los empujo hacia la luz de la vejiga, y luego inmediatamente cambio el dispositivo, cambio los instrumentos y ingreso con la asa de vaporización y comienzo a vaporizar de tal manera que emparejo el lecho de resección, emparejo el lecho de resección haciendo vaporizaciones sobre la misma y además hago simultáneamente la hemostasia, ¿no? Pero eso tiene que ser rápido. Eso depende de la destreza de
Pero por lo general, o usa un instrumento o usa el otro, que es lo ideal. Nada más, ¿no? ¿Alguna pregunta, doctores? Otra cosa que les quiero decir, cuando uno tiene un paciente, por ejemplo, en el cual de repente quiere ver el volumen de la glándula, el peso de la próstata, y solamente tiene el volumen prostático, pues tienen que multiplicar el volumen prostático por 0.94 y luego a eso sumarle 17.697 y ahí tendrían el peso aproximado de la próstata, ¿ya? Volumen prostático por 0.94 y a ese resultado le suman 17.697 y ya tendrán el peso aproximado de la próstata. Recordar además que una próstata de grado 1 es una próstata hasta de 30 gramos. Una próstata de grado 2 es una próstata hasta de 50 gramos. Una próstata de grado 3 es una próstata hasta de 80 gramos. Una próstata de grado 4 es una próstata que tiene es mayor de 80 grados. Y considerando lo que se refiere al PSA desde el punto de vista teoría, ¿no? El PSA hasta los 45 años debe ser de 0 a 2.5 nanogramos por mililitro. De 40 a 59 años debe tener un valor de 0 a 3.5 nanogramos por mililitro. De 60 a 69 gramos debe tener un valor de 0 a 4.5 nanogramos por mililitro, es un valor normal. De 70 a 79 años debe tener un volumen de PSA, unos registros de PSA que van de los 0 a 6.5 nanogramos por mililitro. ¿Ok, doctores? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación que quieran hacer? Es la hora de que ustedes pregunten, por favor. Sé que estas horas es un poco complicado, aunque ya están un poco hipoglicémicos, pero la idea es que tengan la mejor información para que puedan dar buenos exámenes y puedan, sobre todo, no por el examen también, ¿no? Sino sobre todo que puedan tener buen bagaje de información para que se desenvuelvan bien durante durante sus momentos de trabajo y de disquisición clínica en las discusiones clínicas que puedan tener con diferentes colegas, ¿no? En los diferentes espacios de los hospitales o clínicas, ¿ok? Por supuesto, ¿no? Son discusiones de casos de pacientes. Tenga usted la mejor información. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Todo bien? Bueno, siendo las 3:56, necesito que nos diga si están bien o no, pues no los escucho, doctores. ¿Aló, doctores? ¿Aló? ¿Aló? No hay nadie. ¿Aló, doctores? Claro. Sí, doctor, todo está claro. Todo está claro. Ya. ¿Cómo se llama? La siguiente clase la van a tener el día martes, creo, miércoles, ¿no? O jueves. Jueves creo que lo tienen. Bien. ¿Alguna otra cosa? Nadie desea preguntar nada. Bueno, no tengo acá la lista de todos ustedes. ¿El grupo de ustedes de cuántos son? ¿Ah? ¿Cuántos alumnos son? ¿Aló? ¿Este grupo cuántos alumnos son? ¿Aló, doctores? Nadie. ¿Cuántos alumnos son en este grupo? Aproximadamente 100, me parece. Aproximadamente. Sí, ¿su promoción es de 300, doctores? Sí. 300. Es un volumen de alumnos bastante considerable, ¿no? Les sugiero que estudien, doctores, bastante, ¿no? Estudien bastante porque cuando ya entren a la residencia no entran todos. Van a entrar solamente los que hayan hecho, digamos, tengan los mejores promedios. Los mejores promedios en su currícula y los mejores promedios luego del examen que han realizado, ¿no? Ya sea para las especialidades de diferentes espacios, cardiología, neurología,
endocrinología, urología, ¿cómo se llama? Medicina interna, ¿no? Pero las notas y los promedios y las notas, así sean por décimas, son los que van a influir en el resultado del ingreso o no del médico, ¿no? Una vez que ustedes terminan, lo que ustedes van a tener ya empezaron desde ahora, pero más adelante va a ser mucho más evidente, es ¿cómo se llama? El concurso intelectual que van a tener, ¿ok? Y muchas veces por décimas, ya sea porque de repente no asistieron a la clase, y porque ese dato por no asistir no lo tuvieron, pero su compañero sí lo tuvo y contestó, por 0.002 de repente milésimas, el alumno queda fuera del concurso y tendrá que quedarse un año más. Espero que no pase con ustedes. Necesitamos que sean alumnos que sean proactivos y que sean muy estudiosos. ¿Sí, doctores? Les deseo lo mejor. Espero que sigan estudiando mucho y nos vemos entonces en la siguiente clase, sobre todo con mis alumnos, que son 15, que nos vamos a ver el próximo martes, o jueves, perdón. Ok, doctores, muy buenas tardes y adiós por ahora, ¿no? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias.